Bienvenidos y bienvenidas a la serie de Tramas del Púcara, un espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde entrelazamos saberes, experiencias y territorios desde el corazón de la quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. Aquí, la ciencia se hace palabra compartida, se escucha, se camina y se siente, porque comunicar también es tejer comunidad. Hoy comenzamos el capítulo dedicado a Tilcara y el Pucará, Tejiendo Memorias, un espacio para recorrer, junto a la arqueología y los relatos del pueblo, una historia donde pasado y presente siguen dialogando. En este primer episodio abordaremos, de la mano de Clara Rigolta, doctora en arqueología, investigadora del Instituto Interdisciplinario Tilcara, cuando los arqueólogos llegaron a la quebrada de Humahuaca. Bienvenida, Clara, y antes que nada, contanos cuándo llegaste a Tilcara y por qué te interesó investigar este tema. Hola a toda la audiencia. Bueno, la pregunta acerca de cuánto hace que estoy yo en Tilcara, yo llegué en el año 1989 como investigadora del Instituto Interdisciplinario Tilcara y con la misión en aquel momento de trabajar en el área de reserva o el depósito. Esta investigación me resultó importante porque destaca la profundidad en el tiempo de las investigaciones arqueológicas aquí en el NOA y obviamente en Tilcara. Y por otra parte, obviamente es el tema que me gusta. Yo viví en Tilcara muchos años y con ello trabajé no solo en investigación, sino también en lograr un conjunto, un lugar donde afincarme y donde tejer lazos afectivos. Y Clara, ¿cuándo podemos decir que empezó la arqueología en este lugar? Bueno, como te decía recién, hace más de un siglo comenzó la arqueología en este lugar. Este lugar hablamos, del pueblo de Tilcara, ubicado en la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Correcto, sí. El pueblo de Tilcara, además de la región, porque las primeras investigaciones abarcaron un enorme espacio que fueron distintas provincias del noroeste argentino, entre ellos Jujuy. Entonces, por supuesto, la quebrada de Humahuaca fue uno de los focos de investigación arqueológica más importantes del noroeste argentino. Y entonces, ¿cómo se llevaba a cabo la investigación en aquel momento? A través de viajes y expediciones. Entonces, el pueblo de Tilcara verdaderamente, a diferencia de otros lugares que formaron parte de estas investigaciones, estos viajes, fue un foco o un centro, mejor dicho, neurálgico. ¿Por qué? Porque se llevaron a cabo tareas de investigación y gestión que fueron, impulsadas por distintos actores a lo largo del siglo, o sea, comenzando en 1900 y hasta la actualidad, ¿no? Claramente. ¿Cuáles son los primeros aportes? Corresponden en todo caso a los viajes que se realizaron de grupos extranjeros, que era la misión sueca en el año 1901 y la francesa en el año 1903. A quienes convocaban o se convocaban en estas expediciones, que eran financiadas de manera privada, eran grupos europeos y eran en general personajes o no investigadores porque eran, digamos, viajeros. Caso de Erland Nordenskjöld, de Erik von Rosen o de Erik Boman. ¿Cómo se llevaban adelante? Se cubrían enormes extensiones de lo que era el noroeste argentino, ¿sí? ¿Y qué se buscaba obtener? Información tanto arqueológica, pero también otra vinculada con las culturas, la vegetación, los animales, las rocas, es decir, eran grandes viajes de recopilación y recolección de información que antecedieron un poco al trabajo de los investigadores locales.
Cuando digo locales me refiero a investigadores argentinos, a diferencia de estos grupos que eran extranjeros. Y es ahí cuando ya empiezan a aparecer las primeras menciones al Pucará de Tilcara. Sí, precisamente la primera mención referida al Pucará de Tilcara la realizó Erich Baumann, que justamente comentábamos que era parte de las misiones científicas que habían estado recorriendo el noroeste argentino. Y acá es cuando aparecen los arqueólogos más emblemáticos, ¿no?, en relación al Pucará. ¿Quiénes eran y cómo trabajaron? ¿Qué nos podés decir de esto, Clara? Bueno, el principal y el primero dentro de estos investigadores argentinos fue el doctor Juan Bautista Ambrosetti, claramente el pionero que recorrió distintos puntos de la Argentina y que buscaba ampliar el conocimiento que se tenía acerca de las riquezas culturales y naturales del país. Entonces, el doctor Ambrosetti lo que hizo es concentrar los trabajos de investigación en las provincias de Jujuy y Salta. Y uno de los sitios que particularmente le interesó fue el Pucará de Tilcara. Esto no significa que se quedó solamente al comienzo del recorrido con el Pucará de Tilcara, sino que exploraron otros sitios. Por ejemplo, te podría mencionar el poblado de La Paya, en la provincia de Salta, o también la isla de Tilcara. Y bueno, tanto Ambrosetti como su discípulo, que fue el doctor Salvador de Benedetti, trabajaron mucho y arduamente para incrementar el conocimiento sobre las sociedades que vivieron en tiempos pasados. ¿Qué pasa con el doctor Ambrosetti? Él fue director del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Que hoy lo ubicamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Como tal, como director, se organizaron viajes exploratorios al noroeste argentino, y justamente en uno de esos viajes, lo que denominaron la cuarta expedición, que tuvo lugar en 1908, empezaron a centrarse en la provincia de Jujuy y dentro de la provincia de Jujuy en particular la quebrada de Magua. Bueno, entonces, en esta expedición que pasó, ahí ya la concentración, el foco fue en el Pucará específicamente, haciendo excavaciones que lograron, digamos, relevar un total de 212 yacimientos. Yacimientos es el nombre como en esa época se designaban las diferentes construcciones y recintos de viviendas, ¿no? Todas esas estructuras se denominaban yacimientos. Entonces, es importante esto, y que la investigación desarrollada por Ambrosetti y de Benedetti, a diferencia de estas misiones extranjeras de las que hablábamos al comienzo, era un trabajo sistemático, de estudio sistemático, en el que se trabajaba de manera criteriosa a través de un método de campo que usa la arqueología, que es la excavación arqueológica. Entonces, este trabajo es lento, es muy minucioso, y lo que hace el arqueólogo, y en este caso pioneros, era juntar toda la información y armar un rompecabezas, que es un poco como una manera fácil de entender cómo se trabaja en arqueología. Entonces, lo importante es que esta información no se quedaba solo con ellos, sino que se transmitía en reuniones científicas. Fue una época de arduas discusiones en congresos, jornadas, y también se daban a conocer mediante publicaciones. Las publicaciones se llamaban publicaciones de la sección antropológica. ¿Y por qué lo digo así? Porque era una colección que había que se realizaba en aquel momento por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué pasaba con esas colecciones? Se resumían los resultados de las investigaciones. Y la del Pucará de Tilcara, que salió a la luz en 1930, llevó por título Las ruinas del Pucará de Tilcara, quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Por supuesto que de manera exhaustiva en este texto se volcaron todas las excavaciones realizadas en las viviendas de las que hablábamos y en las estructuras, por ejemplo en zonas que son muy particulares del Pucará, entre ellas la necrópolis, sí la llamaba de Benedetti, pero es el antiguo cementerio, y también un recinto que llamaban la gente de aquí de Tilcara, dice de Benedetti que lo llamaba la iglesia. ¿Por qué? Porque entre sus construcciones había una especie de altar. Por supuesto que estas investigaciones fueron el puntapié inicial de un montón de otras investigaciones que se dieron con posterioridad. Yo diría a lo largo del siglo XX y el XXI, vale decir, a partir de los años 1900 hasta la actualidad. En base a muchos trabajos
hechos por distintos profesionales a lo largo de ese intervalo. Bueno, en la actualidad el Pucará sigue siendo investigado, claramente. Pero bueno, lo que importa destacar es que las distintas épocas produjeron cambios, como es lógico, en la forma de interpretar los resultados. Y entonces es importante tener en cuenta que el conocimiento hay que ampliarlo constantemente, porque es la forma como uno va acercándose y va comprendiendo de manera cabal el pasado. Vamos a escuchar ahora el relato de don Florencio Torrejón, trabajador ya jubilado del Centro Universitario Tilcara, que vivenció desde pequeño los cambios alrededor del Pucará de Tilcara. Mira, éramos changos, chicos, digamos, un grupito se andaba por ahí nosotros, ondeando, matando palomos, pillando pichoncitos de mirro, que comprábamos, eso lo vendíamos nosotros. Ahí andábamos en el Pucará. Pero, como digo, yo le conocí el Pucará cuando tenía más o menos 12 años, pues, hemos andado así por ahí. Y claro, subí. Antes no se podía subir, porque estaba todo, no había camino, no había todo de Carronal ahora. Había una viejita que vivía al pie del Pucará. Esa viejita tenía doña Chiaca, Sajama. Ella tenía sus animalitos, sus ovejas. Ella pastoreaba ahí en el Pucará, porque había mucho pasto. Y ahí vivía ella ahí. Volvemos con Clara y te pregunto, los investigadores se fueron asentando largas temporadas en Tilcara para trabajar, supongo. ¿Eso influyó en cómo se fue gestando la idea de reconstrucción del Pucará? ¿Tiene algo que ver? Los trabajos de investigación en el Pucará, para la época además, y la forma como se hacían esas expediciones, demandaba meses de estancias importantes en el pueblo, lo que claramente generaba vínculos con los vecinos del lugar. Tanto el doctor Ambrosetti como el doctor De Benedetti no solo estudiaron la arqueología del Pucará, sino que también tuvieron en mente otro proyecto que estuvo relacionado o que directamente estaba vinculado con reconstruir el poblado. Por supuesto que en esa época se aceptaba que los sitios arqueológicos fueran reconstruidos. Y es una actividad que fue frecuente y que obedeció a la necesidad tanto de exhibir la magnitud y esplendor de los poblados, como también de compartir el conocimiento. La idea inicial de la reconstrucción fue tanto de Ambrosetti como de Benedetti. ¿Por qué? Porque uno, en la medida que lee sus textos, ellos permanentemente están comentando esa idea de reconstruir el poblado. Sin embargo, a pesar de que la idea principal surgió de Benedetti y Ambrosetti, el que en realidad en la década de 1950 pudo concretarla de manera, digamos, con la magnitud que tuvo esa reconstrucción fue el doctor Eduardo Casanova. O sea, estamos hablando de alrededor de 20, 30 años después. El doctor Eduardo Casanova, como todos, fue director durante muchos años del Museo Arqueológico de Tilcara. Y él, en su rol de director, retomó esa propuesta original de reconstrucción, porque hubo un impasse, o sea, hubo un tiempo en que no hubo investigaciones y no hubo tampoco reconstrucción, o sea, no se avanzó con la... Entonces él tomó esta idea que fue ambiciosa para la época, dado que fue mucha la intervención que se realizó en el poblado a través de la reconstrucción. Bueno, como cualquier poblado arqueológico, al comenzar con esta tarea de reconstrucción fue importante y necesario generar una limpieza para ir despejando y reconociendo esas viviendas, esas estructuras en general. Los caminos, exactamente, que se habían colapsado los muros y había bloques y había rocas y había que ordenar para luego iniciar esa elaboración de paredes, de techos en algunos casos, no en todos. Entonces, esta remoción de la que hablamos de bloques fue necesaria para ir identificando dónde iban los muros, tratando de mantener una reconstrucción lo más fidedigna posible. Bueno, a medida que fue posible reorganizar el escenario,
seminario, en realidad es interesante comentar, o si se puede leer un breve trozo de una de las publicaciones de Benedetti. Sí, claro, claro. Porque es más claro, imposible. ¿Qué decía de Benedetti en su publicación de 1930 del Pucará de Tilcara? Cuando el trabajo ya avanzado permitió ver con claridad las líneas generales de las construcciones allí existentes, fue posible apreciar nítidamente el poderoso e inteligente esfuerzo de los constructores del Pucará, por lo que surgió en nosotros de improviso la idea de restaurar las ruinas de la antigua población. Y te queda claro que la idea, o sea, es como, se nos aclaró el panorama, además de investigar, vamos a reconstruir el pueblo. Pero también, además, era una época de mucha efervescencia en las investigaciones, no solo en Argentina, en el mundo. Y por ende, era una oportunidad, porque también esto hay que mencionarlo, era una oportunidad para que los investigadores, arqueólogos del mundo, que dicho sea de paso, asistieron al 17 Congreso Internacional de Americanistas que se hizo en Buenos Aires, porque esto es un congreso que se hacía en diferentes partes del mundo, pudieran apreciar también la magnitud del sitio arqueológico Pucará de Tilcara y evidenciar de esta forma la importancia que este sitio tuvo no solo para la región, sino también para el área andina. Y Clara, ¿podrías contarnos cómo se fue construyendo este centro de aprendizaje, investigación y conservación impulsado por la Universidad de Buenos Aires, que es esta sede de Tilcara? Sí, partamos de la época en que De Benetti y Ambrosetti trabajaban en las excavaciones, de las cuales se obtenían obviamente piezas que se recuperaban, no solo de Pucará de Tilcara, sino de todas las excavaciones que se habían realizado en la época. Y esas piezas fueron incorporadas a colecciones de museos. En este momento su exhibición entonces se entendía como una forma valiosa de acercar al público al conocimiento sobre la sociedad. Las sociedades que habían obviamente habitado la región, y a su vez de difundir el patrimonio y sobre todo dar a conocer cómo esas comunidades, esas sociedades habían vivido en la región. Bueno, ya un poquito más adelante en el tiempo, hablamos del año 1968, el doctor Eduardo Casanova puso en marcha un plan para la creación de un centro de investigación, comenzando con la inauguración del Museo Arqueológico de Tilcara. Para esto, primero, él logró la donación de una vieja casona, que es donde está hoy el museo. Para la gente que visita o no visitó Tilcara, está frente a la plaza central, cerquita de la municipalidad, en el pueblo de Tilcara. Sí, entonces, esta casona, que fue donada por doña Carlota Aparicio de Colombo, a través de un trabajo enorme, porque hubo que organizarla, tanto desde el punto de vista edilicio, como también obviamente para montar el museo hacía falta reorganizarla, y a su vez se prepararon vitrinas de manera particular y especial para exhibir estas piezas recuperadas en los diferentes poblados del noroeste argentino. Pero también el doctor Casanova realizó canjes, eso era muy común en la época. Muchos museos, tanto nacionales como del exterior, hacían canjes. Se promovió entonces la visión de incorporar a través de esos canjes otros materiales. Por ejemplo, aquí tenemos la colección de la zona andina, tenemos piezas de Bolivia, de Perú, piezas incaicas, de Chile, que son de la época de la inauguración del museo, obtenidas por canje. Pero también, además del museo, que fue como casi la piedra fundacional, también Casanova tenía en mente organizar otros espacios para convertir lograr organizar un centro de investigación. Y entonces, a través de sus contactos, creó la biblioteca Rebeca Molinelli Wells de Márquez Miranda, que es la biblioteca que hoy día tiene la sede, la Cátedra de Investigaciones Regionales Márquez Miranda, el Jardín Botánico de Altura y una residencia universitaria donde los investigadores podían alojarse al venir a trabajar a la región. Luego de que murió Casanova, esto fue en el año 1977, el Museo Arqueológico de Tilcara pasó a llamarse Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova, que es como lo conocemos hoy día. Y también puede ser un buen momento para seguir escuchando el relato de don Florencio Torrejón. Bueno, la gente del pueblo no le importa, la verdad es que nada, ¿no? Pero después, cuando hizo la reconstrucción, el doctor Casanova venía así, temporadas, venía, se iba. Y ha quedado encargado un tal Leonardo Pereira, ¿ves? El tipo que tenía farmacia, la botica. Así que se iba Casanova para allá, se queda a ver. Y yo me quedo trabajando, así que todo, la primera casita a la entrada. Es la primera casita que se hizo. ¿Ves?
Y de ahí ya se tumbó Tramayá, y recién la gente iba a mirar. Bueno, ya llegamos, Clara, al final de este podcast y después de todo lo que abordamos podemos decir que el Pucará de Tilcara es mucho más que un sitio arqueológico, ¿no? Indudablemente sí. Desde su incorporación al trabajo arqueológico, el Pucará es un ejemplo único en la República Argentina. En este proyecto se conjugaron el espacio de investigación, la producción de conocimiento, la divulgación, extensión y la interacción con la comunidad local. Dado que la comunidad ha tenido participación en los proyectos y los objetivos que se trazaron para una época sobre todo en la que esto no era común, no eran frecuentes este tipo de acciones. Y bueno, y en todo caso desde una perspectiva holística, la investigación en el Pucará nos lleva a comprender la historia de los antiguos habitantes, que al final es parte de la historia del pueblo de Tilcara, ¿no? Del cual por supuesto queda muchísimo por conocer y por eso es valioso todo el aporte en términos de conocimiento y de compartir el conocimiento, tanto en lo que hace al Pucará como también al Museo Arqueológico y todas las otras dependencias que integran este centro de investigación. Y que recién las enumeraste como la biblioteca, esta biblioteca pública, el Jardín Botánico de Altura, la residencia universitaria. Hoy escuchamos cómo los primeros arqueólogos comenzaron a estudiar sitios de la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, y en particular cómo fue su trabajo en torno a este sitio emblemático que es el Pucará de Tilcara. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias, don Florencio Torrejón, por compartir todos sus conocimientos en este primer episodio. En el próximo encuentro abordaremos la continuidad con lo conversado hoy en un momento importante en la vida de Tilcara también, que son la época de las villas veraniegas, cuyas evidencias son notables cuando se visita el pueblo de Tilcara en la actualidad. Los esperamos. Esto es Tramas del Pucará, un programa de podcast desde la sede Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde apostamos a una ciencia que dialogue, escuche y construya en comunidad.